Ya, bueno. Bueno, estamos en el auxiliar número 8, que es de em, lo que viene haciendo reflexión, refracción y transmisión, ¿cierto? Toda esta materia con la que uno diría la ley de Snell y todo eso, pero ya con el concepto de ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Este auxiliar consta, como podrá haber visto, bueno, haber visto en el enunciado de un problema, eh, un poco largo, ¿cierto? Pero que la gracia es que es un problema físico, ya es un problema real de un elemento óptico, bueno, que lo voy a leer ahora, pero un elemento óptico de verdad que usamos en el laboratorio. Em, y este elemento es un interferómetro de cizallamiento. Ya vamos a ver distintos conceptos todo en este contexto, ¿ya? Que el interferómetro de cizallamiento o shearing interferometer es un elemento óptico, ¿cierto? Que básicamente es un lente que divide un haz de luz incidente en dos componentes, las cuales hace que lleguen un poco desplazadas entre sí a una cierta pantalla. Y la gracia es que debido a una diferencia de camino óptico que ocurre debido a el camino que recorre en el lente, ocurre interferencia. ¿Ya? Ocurre interferencia, como se ve acá en el panel D, ¿cierto? Y el patrón de interferencia, en particular, lo que viene a ser la orientación de las franjas, ¿cierto? Acá, dependen de la curvatura que lleva un cierto haz, es decir, si está colimado o no. Cuando un haz está colimado, lo que se dice es que, lo que se sabe es que un haz colimado es que los rayos viajan de forma paralela, ¿cierto? No va ni abriéndose ni achicándose el haz. Pero la gracia de este dispositivo es que cuando no está colimado, lo que vemos es que las franjas se inclinan hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de, nuevamente, si es que se está achicando el haz o si se está agrandando el haz. Bien. Entonces, básicamente este problema consiste en estudiar lo que viene a ser este elemento, ¿ya? Entonces, el interferómetro es básicamente un lente dieléctrico E, o sea, un constante dieléctrica epsilon, perdón, que tenemos acá, eh, el cual tiene una cierta superficie plana, ¿cierto? Y la otra inclinada, como una cuña, ¿ya? Y sobre esta hacemos incidir una onda, ¿ya? Una onda electromagnética, la cual tiene, por supuesto, frecuencia omega y vector de onda k, ¿cierto? Que vamos a tener que ver. Y tiene un cierto ángulo, ¿cierto? Cuando uno lo ve desde arriba, un cierto ángulo alfa, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero, tengo acá anotado, es escribir en función de la onda incidente que nos dicen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a instalar nuestro sistema de referencia en el eje Z con la onda incidente, tenemos que ver cuánto es, perdón, con la onda reflejada, tenemos que ver cómo va a ser la onda incidente y la onda refractada. Ya lo primero en el fondo va a ser eh, escribir nuestras ondas en nuestra primera reflexión. Ya vamos a tener que escribir la onda acá y la onda que va para allá, utilizando ley de Snell. Súper. Entonces, vamos con eso. Bueno, y esto le añade como un pequeño cambio, en verdad, el problema, y es que la fase tiene una cierta corrección debido a que tiene una curvatura RLAS, ¿ya? Eso es para después poder ver el efecto que tiene esto sobre el patrón de interferencia. Pero por ahora va a ser solo escribir las distintas ondas para después calcular el coeficiente de reflexión. Súper. Entonces, vamos con el problema en sí, ¿ya? Por eso voy a bajar esta foto. Ya.
Entonces, la parte A, que es escribir los distintos campos electromagnéticos, eh, lo vamos a hacer primero de manera más general, ¿ya? Tenemos un campo E1, que es el de la primera reflexión, ¿cierto? El que nos define nuestro eje Z, y nuestro campo E1 va a ser simplemente una amplitud, que yo lo voy a poner así, ya no confundir con la constante eléctrica, esto es un vector, por la parte oscilatoria, por supuesto. Ya leí KZ, ya, esto es porque va en el eje Z, ¿cierto? Más phi, que es esta fase que se añade por la curvatura del haz, por e a la menos i omega t. Por otra parte, el haz incidente, ya, el haz que llega, ¿cierto? A nuestro elemento óptico va a ser, de nuevo, una cierta amplitud por e a la i. Ahora, un K arbitrario por la posición, ¿cierto? Ya la dirección pues, es distinta, ya no va en el eje Z, phi por, de nuevo, la parte de la oscilación temporal. Y el haz refractado va a ser, de nuevo, R, una amplitud, por e a la i, K sub R, punto R, más phi y a la menos i omega t. Entonces, de manera general, ¿cierto? Expresamos nuestros campos reflejados, incidentes y refractados, ¿cierto? Como una amplitud eh, por la parte oscilatoria, ¿cierto? Estas exponenciales complejas, que la gracia es que nosotros instalamos el sistema de coordenadas para que el haz reflejado va en el eje Z y los demás van en una dirección arbitraria que la idea es encontrarla utilizando la ley de Snell, ¿cierto? Desde nuestro haz reflejado, ¿ya? Y la parte temporal, ¿cierto? Que todas tienen el mismo omega para que nuestro sistema tenga independencia temporal. Independencia temporal. Ya. Entonces, vamos a ver esta primera reflexión y la refracción que ocurre en esta primera interfase, ¿ya? Para eso utilizamos la ley de Inchals, Descartes y Snell, ¿cierto? ¿Por qué aparece un desfase en la parte espacial? Ese desfase es lo que nos dice el enunciado, ¿ya? El enunciado nos dice que hay una fase, ¿ya? Hay una fase por esta como corrección que sale porque el haz no es plano, ya no tenemos una onda plana. Tenemos una onda que es casi plana, pero se le añade como esta corrección a la fase, que es porque va curvado, y la gracia es que con eso vamos a encontrar qué es lo que ocurre con la interferencia dependiendo de la curvatura del haz. ¿Ya? En el fondo esto es un dato del problema. Nos dicen que debido a la curvatura del haz, debido a la curvatura de la onda, ¿cierto? Se le añade una corrección a la fase, que es que tenemos el KZ más este phi, y ese es el phi que corrige en el fondo y que da cuenta de estos efectos de curvatura, ¿ya? Por eso aparece. ¿Cómo se deriva? Esto sale principalmente de una onda esférica, ¿ya? Cuando tenemos una onda esférica que va como KR, KR, se puede escribir como K de X cuadrado. Bueno, esto no es como lo que quería decir, pero lo puedo hacer rápido, más Z cuadrado, ¿cierto? Ya. Y si asumimos que hay como una cierta modificación que depende del eje Z, bueno, con una raíz cuadrada, un medio. Podemos esto cambiarlo, ¿cierto? Como kx cuadrado más y cuadrado más, ¿cierto? Radio de curvatura. Y haciendo un Taylor a esto, aparece este término que tenemos acá, ¿ya? Pero por ahora es solo un dato, ¿ya? Un dato que nos va a servir en verdad para la parte ya
estas que tengo acá, para la parte F. Para esto de transmisión y todo eso va a ser simplemente un término constante, igual que la parte de la frecuencia temporal. ¿Ya? Va a entrar en juego después. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera reflexión. ¿Ya? Ah, bueno, el problema es como bien largo, así que igual voy a estar un rato haciéndolo. Yo creo que va a ser más de una hora y media, pero la gracia es que lo voy a dejar grabado. Ya. Entonces, lo primero que vemos es la reflexión, ¿cierto? Tenemos las que vienen así y se refleja hacia allá. ¿Ya? Y tenemos un cierto vector normal de la superficie, N1. Y viene con un ángulo alfa, como se puede ver acá, viene con un ángulo alfa, nuestro as. ¿Ya? Y nuestro sistema de coordenadas se instala solidario con el as reflejado. Entonces voy a instalar el eje Z para acá, el eje X para acá, y siguiendo la regla de la mano derecha, el eje Y, ¿cierto? Entra, ¿cierto? Porque tenemos que va la X para allá, la Y para acá, y el eje Z con mi pulgar. Bueno, no sé si es que en el video se ve, pero eso se hace siguiendo la regla de la mano derecha. Ya, igual es como medio complicado este sistema de coordenadas. La gracia es que después nos va a simplificar el análisis para estudiar estas dos reflexiones, ¿cierto? Pero para estudiar todo lo que es reflexiones, refracciones, etcétera, nos conviene instalarnos en el sistema de coordenadas que es la normal a la superficie con la tangencial a la superficie, ¿ya? Y eso vamos a hacer. Así que vamos a expresar nuestra vector de onda que originalmente, ¿cierto? Del rayo reflejado va en el eje Z, lo vamos a expresar en nuestro sistema de coordenadas N1 y T para así poder utilizar la ley de Snell de manera mucho más simple, ¿cierto? Sabemos que la ley de Snell, la de reflexión, reflexión, refracción, etcétera, hace que el ángulo con respecto a la normal sea el mismo, ¿cierto? Y que el ángulo de la refracción cumple ciertas propiedades bien conocidas. Pero para poder aplicarlas tenemos que expresar todo esto en el sistema de coordenadas de eh, que va, que tiene que ver con la normal y la tangencial a la superficie. ¿Ya? Entonces, lo primero que notamos es que la normal, ¿cierto? Y la tangencial son en verdad rotaciones del eje Z y el eje X, ¿cierto? Se puede ver acá que eh, puedo tomar, no sé, el eje Z, por ejemplo, y si lo roto, ¿cierto? Obtengo el vector normal, ¿cierto? Lo tengo que rotar en un ángulo alfa con respecto a menos i, ¿ya? Entonces, en particular, el eje Z y el eje X son rotaciones, o sea, el eje N1 y el eje T son rotaciones del eje Z y el eje X eh, en un ángulo, siguiendo de nuevo la regla de la mano derecha, ángulo menos alfa con respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el eje Y va para allá, ¿cierto? Va entrando a mi tablet, ¿cierto? Va entrando a la pantalla. Un ángulo alfa sería rotarlo, eh, una rotación positiva sería eh, como hacia la derecha, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos que se rote hacia la izquierda, así que es en menos alfa, ¿ya? Así que para encontrar cuánto vale P y N expresados en y bueno, y Z expresado en la otra base, utilizamos lo que es estas matrices de rotación, que ya habrán visto harto en mecánica. Que T es igual a rotación, ¿cierto? Con respecto al
eje Y, ¿cierto? Cero, esta matriz de rotación con respecto al eje Y, de el eje X, ¿cierto? El eje X es el que se rota a un ángulo menos alfa, así que el eje X. Y multiplicando la matriz por el vector, ¿cierto? Es coseno de alfa, 0 y seno de alfa. Y lo mismo con el eje N1, que igual a coseno de alfa, 0 menos seno de alfa, del eje Z. Esto de acá es menos seno de alfa, 0 coseno de alfa. Entonces, tenemos que N1 es igual a menos seno de alfa por el eje X más coseno de alfa en el eje Z. Y el vector tangencial es coseno de alfa en X más seno de alfa en Z. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo, pero rotando un ángulo alfa ahora, para encontrar cómo es el cambio de variable inverso. ¿Ya? Pero todo esto, ¿para qué es? Es para poder notar que esto que había dibujado antes, ¿cierto? Tenemos acá un K0, y para una reflexión, lo que tenemos es que simplemente la normal se invierte. Por lo tanto, nuestro eje, o sea, nuestro vector de onda K, que es igual a K por Z, y si lo expresamos en esta base, N1 coseno de alfa más T seno de alfa, nos implica que nuestro vector de onda incidente es K por, ahora, la componente opuesta, ¿cierto?, de nuestro vector normal. N1 seno de alfa, y la componente tangencial se mantiene igual, T seno de alfa. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos cuánto vale nuestro vector de onda incidente en esta base de coordenadas, que es la que vamos a estar utilizando durante casi todo el problema, en verdad. Súper. ¿Puedo explicar de nuevo lo de la rotación? Sí, obvio. Lo voy a explicar, voy a hacer un eje acá, voy a borrar esto. Ya, ya. El problema nos dice em, que nuestro eje Z va, ¿cierto?, con el vector de onda em, reflejado, ¿cierto? Eso nos dicen en el enunciado, que instalemos nuestro sistema de coordenadas ahí. Es decir, nuestro eje Z va en esa dirección y el eje X va en la otra dirección. Pero para hacer lo que es la reflexión, nos conviene instalarnos en un sistema de coordenadas que da cuenta de la normal de la superficie y la tangencial de superficie. Por lo tanto, tenemos que expresar este n y este t en nuestra base de coordenadas original, que es z y x, ¿cierto? Y para eso notamos que n y que t, el eje, o sea, el sistema de referencia nt, ¿cierto? Es simplemente una rotación en un ángulo menos alfa del eje z y x. ¿Por qué? Porque si tengo mi eje z y x así, y lo roto, ¿cierto? Menos alfa, obtengo efectivamente, bueno, me quedo medio chueco, pero obtengo efectivamente este sistema de coordenadas normal y tangencial, ¿ya? Entonces esa es la gracia, que expresar la normal y la tangencial se vuelve un poco más simple de esta manera. ¿Por qué? Porque puedo definir uno en función del otro simplemente utilizando matrices de rotación, ¿ya?
como yo veo que estos vectores normal y tangencial es una rotación de mis vectores originales, en vez de empezar a pensar cómo puedo escribirlo así, hacer las proyecciones y todo, puedo simplemente rotar mis ejes originales. ¿Ya? Entonces, tengo acá, pero acá como estaba, tengo mi sistema acá, ¿cierto? Entonces, para expresar n y t, lo que hago es rotar mi sistema de coordenadas, ¿cierto? En un ángulo menos alfa, ¿ya? En torno, obviamente, al eje Y, ¿cierto? Ese es el que actúa como el eje de giro, ¿ya? Entonces, esta de acá es la matriz de rotación con respecto al eje Y en un ángulo menos alfa. No sería alfa positivo como la rotación es antihoraria, pero date cuenta que el eje Y está entrando a la pantalla, ya no está saliendo. Y yo acá estoy expresando t y n en función de x e y, ¿ya? Entonces, eso hay que tener ojo. ¿Qué vector está expresando en función de qué vector? Y hacia dónde apunta el eje de giro, ¿ya? Nuestro eje de giro, nuestro eje Y, por la regla de la mano derecha, apunta hacia adentro. Entonces, por eso es el menos alfa, ¿ya? Súper. Entonces, bueno, para terminar de explicar esto, esta de acá es la matriz de rotación con respecto al eje Y en un ángulo menos alfa, y esto de acá es mi vector X tongo. Por lo tanto, de esta manera expresé el eje T en función de X tongo y de Z tongo. Ya, y lo mismo con el eje N1. Podría haberlo hecho al revés. De hecho, para esto que quería hacer ahora, me servía más hacerlo al revés. Rotar un ángulo alfa, el eje T, ¿cierto? Porque así hubiese podido expresar el eje X y el eje Y, pero me parece que de esta manera un poco más claro lo que quiero hacer porque parto de mi sistema de coordenadas original. Ya. Entonces, con eso logramos básicamente expresar nuestro vector de onda en función de un eje normal y un eje tangencial a la superficie. ¿Para qué? Porque así puedo aplicar estas leyes de reflexión que son simplemente invertir la normal. Y ahora vamos con la refracción. A la refracción eh, utilizamos también estas leyes que habrán visto en clase. Tenemos una interfase, una por acá, la otra se va por allá, y tenemos la normal. La normal, que es la misma normal, ojo, y para allá va la tangencial. Y la ley esta dice que si esto va con un ángulo alfa, acá va con un ángulo beta, pero que las componentes tangenciales son iguales. Por lo tanto, que K0 tangencial es igual a KR tangencial, ¿ya? Y esto de acá, como habrán visto, ¿cierto? Con el profe Marcel, les da que N1 seno de alfa es igual a N2 seno de beta. La ley típica de Snell, ¿ya? Entonces de acá podemos despejar y decir que K refractado es simplemente N2 partido por N1 K, ¿cierto? Esto es el módulo. Y en verdad nuestro vector KR es igual a N2 partido por N1. Esto de acá es solamente la ley de Snell como más típica. Ya después se empieza a complicar con las otras reflexiones. Menos coseno de beta en el eje N1 más seno de beta por T. Y ese es nuestro vector refractado, ¿ya? Entonces,
tenemos las direcciones de nuestras ondas, ¿ya? Tenemos que el vector refractado tiene un cierto número de ondas, ¿cierto? Que depende del cambio de medio, y va en un cierto ángulo que el ángulo cumple la ley de Snell original, ¿cierto? Ya. Y tenemos nuestro vector de onda reflejado y nuestro vector de onda incidente. Súper. Entonces ahora podemos reemplazar estos en nuestra expresión de los campos eléctricos, ¿cierto? Tenemos que el campo eléctrico incidente es su amplitud, ¿cierto? Es su cero por la exponencial de I por K menos N1 seno de alfa más T seno de alfa punto R por E a la I pi menos omega T. ¿Ya? Siempre es una buena práctica con el resultado que obtuvimos, las proyecciones, ver si es que efectivamente tienen sentido. ¿A qué me refiero? K0 va como menos la normal, ¿cierto? Y efectivamente la normal va en la dirección hacia la izquierda y K0 está inclinado hacia la derecha, ¿ya? Así que tiene sentido que vaya como menos la normal, igual que K sub R. Y la parte tangencial también se puede hacer un análisis similar. Ya. Entonces eso es E sub 0. Tenemos E sub 1, ¿cierto? E sub 1 que es igual a 1, ¿cierto? Su amplitud, que ya vamos a ver cuánto es. Exponencial de I K por N1 seno de alfa más T seno de alfa punto R y este mismo factor. Y el campo refractado es igual a su amplitud por la parte exponencial de I N2 partido por N1 K N menos coseno de beta N1 más seno de beta en la dirección tangencial por L A falta punto R. Era y phi menos omega t. Súper. Entonces, tenemos expresados nuestros campos eléctricos, pero no sabemos cómo es la relación para las amplitudes, ¿cierto? Estas son desconocidas. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a asumir, ya podría no ser así, de hecho creo que en la tarea les preguntan, pero este problema no nos dice nada, así que asumimos que la polarización va en el eje Y. En el eje Y. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos va a simplificar harto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la polarización, por lo menos en esta primera refracción y reflexión, se va a mantener, ¿cierto? En el eje Y, no, y nos va a simplificar harto más también las condiciones de continuidad. Ya debido a que va en el eje Y la polarización, podemos decir que las condiciones de continuidad es que el campo eléctrico más campo incidente más el reflejado es igual al refractado y lo mismo gracias a nuestros ejes, ¿cierto? Lo mismo con los campos magnéticos, donde H es simplemente 1 partido por omega, 1 partido por mu 0, K cruz T. ¿Ya? Entonces así podemos expresar em, nuestras condiciones de continuidad. Súper. Ya, entonces ahora vamos a tener que encontrar estos H, para eso necesitamos hacer este K cruz E,
Y para eso necesitamos ver cómo es estos productos cruz en nuestro sistema de coordenadas NP, ¿ya? Notamos que en este sistema N y el sistema T, ¿cierto? En el sistema con estos dos ejes, el eje Y se mantiene igual, ¿ya? Se mantiene igual, así que podemos decir que nuestro sistema NT cumple esta regla, ¿cierto? NTI, ¿ya? Para hacer los productos cruz, ¿cierto? Recuerden que el T era la rotación del eje X y el N era la rotación del eje Z, ¿ya? Así que tenemos que H0, los productos cruz lo podemos seguir haciendo con el eje Y. A eso voy con esto. H0, 1 partido por omega, mu 0 por K menos. Aquí anoto el vector K, ¿cierto? Tengo acá seno de alfa más T seno de alfa cruz E0 Y. Ya acá en el E0 tengo la componente esta oscilatoria, todo esto, que es lo demás. Y esto de acá me da, por supuesto, E0 partido por omega mu 0. Tengo que menos N1 cruz I, ¿ya? Em, tengo que N cruz I es menos T, ¿ya? Y es con este menos se cancelan, así que es T coseno de alfa más, acá tengo T cruz I, ¿cierto? T cruz I. Y si veo que acá mi regla, ¿cierto? De la mano derecha, T cruz I es positivo, ¿ya? Así que más N1 seno de alfa. Ya. Y tengo que hacer lo mismo con los otros campos. 1 coseno de alfa más T seno de alfa cruz 1 Y. Recuerden que esto es K. Y esto de acá me va a dejar 1 mega mu 0 K menos T coseno de alfa más N1 seno de alfa. Y por último con H, ¿cierto? Todos estos son vectores. H refractado en verdad, solo que lo escribí con 2. 1 partido por omega, mu 0, N2 partido por N1, K menos coseno de beta, N1, más seno de beta, la tangencial cruz R, Y. Y haciendo este último producto cruz, E sub R, omega mu 0, N2 partido por N1, K coseno de beta en el eje tangencial, más seno de beta en el eje normal. Súper. Entonces, tenemos expresados nuestros vectores de los campos eléctricos y los campos magnéticos, solo que ahora tenemos que imponer las condiciones de continuidad. En particular, las condiciones que nos van a arrojar información útil son las de los campos tangenciales, ¿ya? Por lo tanto, eh, bueno, el campo E ya es tangencial por definición porque va en el eje Y, ¿cierto? Y el eje Y distinto al eje N, ortogonal al eje N, mejor dicho. Así que tenemos que nos arroja la condición simple y es que las dos, la suma de las dos es igual a la refractada, 1. Y la de la componente tangencial del campo magnético va a ser un poco más larga, ¿cierto? Porque tenemos que considerar esto, tenemos que considerar el seno de teta y tenemos que considerar la amplitud. Pero reemplazando
estas constantes de cada uno con los ángulos, ¿cierto? Nos queda que menos E1 partido por omega mu cero, que es coseno de alfa, más E0 partido por omega mu cero, que es coseno de alfa, igual a E sub r omega mu cero, N2 partido por N1, K coseno de beta. Ya lo que hice fue reemplazar estos H que acabamos de calcular, la componente tangencial. ¿Por qué no lo hice con la componente normal? Lo pueden hacer ustedes para asegurarse, pero para, más que asegurarse, para convencerse. Pero la componente normal no nos aporta más información. Ya no nos aporta más información sobre el problema. En particular, la componente normal nos debería arrojar la misma ecuación que la componente del campo eléctrico. Eso es en este caso, bien. Entonces tenemos que menos 1 coseno de alfa, ¿cierto? Despejando estos que son iguales y dividiendo por los k, más epsilon 0 coseno de alfa es igual a epsilon r n2 partido por n1 coseno de beta. Súper. Entonces, con estas dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos la ecuación 1, que es epsilon r más epsilon 0 es igual a E sub r, y menos epsilon 1 coseno de alfa más epsilon 0 coseno de alfa, vale, epsilon r n2 partido por n1 coseno de beta, ¿cierto? Tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas, ¿cierto? Una de estas las tenemos que saber, ya sea el rayo incidente o el rayo reflejado. Con estas podemos simplemente despejar lo que viene a ser eh, las las otras dos que no conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, podemos despejar E0 y R en función de E1, o lo que es más común, obviamente, es que uno sabe el haz incidente y uno quiere saber cuánto vale la amplitud del reflejado y el refractado, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer justo ahora para la parte B, que la parte B nos piden calcular el coeficiente de reflexión del primer rayo, ¿ya? O sea, considerando solo el primer rayo reflejado. Así que para eso vamos a despejar E1. Eso es lo que nos interesa porque queremos ver la reflexión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más simple para despejar E1? Bueno, es que acá la ecuación 1 ya nos dice cuánto vale E sub r en función de E1 y E0, ¿ya? Así que para la ecuación 2 nos podemos deshacer de E sub r inmediatamente utilizando esta relación de acá. Tenemos que la ecuación B, o sea, reemplazando R en la ecuación 2, llegamos a que eh, menos 1 coseno de alfa más 0 coseno de alfa es igual a 1 n2 partido por n1 coseno de beta más 0 n2 partido por n1 coseno de beta. Súper. Entonces, lo que hacemos ahora es despejar E1, ¿cierto? Tenemos que menos 1 coseno de beta más n1 coseno de alfa es igual a E0 n2 coseno de beta menos n1 coseno de alfa. Entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que la amplitud E1 es proporcional, por supuesto, a la amplitud E0 y va con estos ángulos. Coseno de beta menos n1 coseno de alfa partido por n2 coseno de beta más n1 coseno de alfa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Súper.
Y la gracia es que con esto ya tenemos la reflexión. ¿Por qué? O sea, el coeficiente de reflexión. ¿Por qué? Porque R es igual a E1 dividido por E0, y que es este término de acá. Suma de alfa. Y con eso tenemos nuestro coeficiente de reflexión que nos piden en la parte B. Vamos con la parte C entonces. La parte C es propuesta, ¿cierto? Y es calcular eh, el coeficiente de transmisión, ¿ya? Pero ojo, el de transmisión es con el rayo que sale del lente, ¿ya? El coeficiente de transmisión se calcula desde acá, P, ¿ya? Considerando solo el rayo principal. Nosotros ahora consideramos el coeficiente de reflexión que considera solo la reflexión principal, es decir, calculamos cuánto vale la amplitud de esto dividido en la amplitud de esto, ¿ya? El coeficiente de transmisión es la amplitud de esto dividido en la amplitud de esto. Bueno, y para el final puse, considerando la segunda reflexión, hay que calcular el coeficiente de reflexión, por lo tanto sería la amplitud de la suma de estos dos dividido en este de acá, ¿ya? Pero nuestra parte D va a ser parte del trabajo de la parte C porque hay que calcular la dirección de propagación del campo eléctrico E sub 2, ¿ya? Es decir, vamos a tener que eh, acá se nota mejor, vamos a tener que ver cómo ocurre, cómo cambia la dirección de esta reflexión que ocurre, esta reflexión en la parte interna del lente, ¿cierto? Y después la refracción que ocurre acá, ¿ya? Porque nos piden la dirección en la cual se propaga este. Súper. Entonces, para seguir con la parte del problema, que nos piden la dirección de propagación E2, debemos seguir el rayo refractado, ¿ya? Entonces seguimos el rayo refractado, ¿ya? Solo vamos a calcular la dirección, no la amplitud. La amplitud se calcula de esta misma manera, utilizando las condiciones de borde, pero ya van a empezar a ser un poco más largas. Así que se las dejo para que ustedes estudien. Súper. Entonces, seguimos el rayo refractado. Vamos a dibujar acá nuestra nuestra segunda interfase, ¿ya? Que lo que nos dice el problema, ¿cierto? Es que está inclinada, ¿cierto? Con un cierto ángulo al delta, perdón, ¿cierto? Delta con la normal, o sea, con la original. Así que tenemos esta interfase que tiene un ángulo delta y que ahora vamos a tener que ver hacia dónde va esta normal N2, ¿cierto? Sabiendo que originalmente la normal N1 iba hacia allá. Para allá iba la normal original. Pero ojo, ojo, porque acá es cuando uno se puede empezar a confundir. De hecho, para no confundirnos, voy a de nuevo poner la imagen acá. Estamos en otro plano ahora. ¿Por qué estamos en otro plano? Antes estábamos viendo en el plano ZX, ¿cierto? Estamos viendo en este plano ZX, pero en el plano ZX no hay ningún ángulo. No está inclinado a esto. Mi interferómetro está inclinado en
en la vista lateral, ¿cierto? En la vista lateral tenemos esta superficie inclinada. En particular, en esta vista, ya que el eje Y va, ¿cierto?, entrando a la pantalla desde la vista superior, sobre la vista superior, sí, en el, en el enunciado puse vista vertical, pero es desde la vista superior, eh, ya que el eje Y va entrando, ¿cierto?, a la pantalla desde la vista superior, eh, lo que ocurre acá es que mi eje Y va apuntando hacia abajo, ¿cierto? Básicamente la vista lateral lo que estoy haciendo es ver desde acá arriba, ya, ver desde de acá. Esa es la vista superior, ¿cierto? Pero en la vista lateral lo que pasa es que mi eje Y, como anoté acá, va hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto hay que tener ojo con la rotación, porque en verdad la rotación ya no es sobre el eje Y, sino que es sobre el eje que ya había anotado acá, ¿cierto? Que había anotado que iba hacia allá, y ese eje es el eje tangencial. Ya el eje tangencial, eh, que iba, ¿cierto? Que era la rotación de mi eje X. Sí. ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda? Porque eso igual puede confundir. ¿Verdad? El eje tangencial es que va a ser mi eje de rotación, va a ir en la dirección para allá. ¿Puedo explicar de nuevo? Sí, a ver. Déjame, bueno, si fuera. Ya, ahora necesito ver la segunda reflexión, ¿cierto? La segunda reflexión, lo que ocurre es que es como se puede ver en esta figura, la segunda reflexión es en una interfase inclinada, ¿cierto? Como está acá. Pero la interfase no está inclinada en el mismo plano que hicimos antes. Ya no está inclinada en el plano de incidencia que trabajamos antes. En la parte B, ¿ya? En la parte A y en la parte B, nosotros trabajamos básicamente desde una vista superior, ¿ya? Esto fue lo que nosotros hicimos en la parte B. Vimos este de acá y vimos el rayo refractado, ¿ya? Pero ahora, para ver el rayo que se refleja acá, lo que tenemos que ver es que se refleja en esta interfase, la cual está curva, o sea, no curva, está inclinada, ¿ya? Y como está inclinada, tenemos que ver cómo queda nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Desde esta vista, ¿ya? Y el sistema de coordenadas está el que el eje Y apunta hacia abajo, el eje Y apunta hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que tengo acá. El eje normal original, ¿cierto? N1, por eso no lo tengo en 1, apunta hacia ella, ¿cierto? Es el eje que había anotado desde un inicio, ¿cierto? En la parte B. Y el eje T1, el eje T apunta hacia afuera. T. Apunta, no, hacia adentro. Sí, siguiendo la regla de la mano derecha. Hacia adentro. Ese era mi sistema de coordenadas original. De hecho, lo puedo escribir acá. Ese es el que utilizamos en la parte B. B. Este es N1. Este es Y. ¿Cierto? Estamos trabajando desde otra vista ahora. La reflexión en la interfase inclinada ocurre en otro plano, ¿ya? Y ese es el plano que tenemos que describir. Entonces, como que tomé mi sistema de referencia que originalmente lo estaba mirando como desde arriba, ¿cierto? Mirando así.
y ahora lo estoy mirando desde el lado. ¿Ya? Entonces, si pueden ver, de hecho voy a dejar de compartir para mostrar eso. Ya mi sistema de referencia, ¿cierto? Mi dedo, ¿cómo lo puedo expresar? Bien, sí, ya. Mi dedo, déjenme pensar cómo lo puedo explicar. Ya, sí. Mi dedo índice es el eje tangencial, mi dedo pulgar es el eje normal, uno, ¿ya? Todo esto es de la parte anterior, y mi dedo del medio es mi eje Y, ¿ya? Entonces, originalmente, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Eh, Era desde arriba, ¿ya? Desde arriba, mi eje tangencial apuntaba en cierta... ¿cierto? Sí. Mi eje tangencial apuntaba en cierta dirección, mi eje normal en otra y el eje Y en la otra. Pero ahora lo que yo quiero hacer es verlo desde el lado, ¿ya? Verlo desde el lado, por lo tanto ahora lo voy a estar viendo en el plano normal, ¿cierto? Con el eje Y, ¿ya? Entonces eso quizás puede confundir un poco, ¿cierto? Porque estamos cambiando la vista, la reflexión ocurre en otro plano, ocurre en el plano N1 Y, ¿cierto? Y más encima, lo que vamos a hacer ahora es que como la superficie está inclinada, lo que tenemos que hacer es rotarlo nuevamente, como lo hicimos antes, rotar esta para obtener la normal 2, ¿cierto? Pero el eje de rotación ahora va a ser mi vector tangencial original, ¿ya? Entonces, repito, la parte B, lo que hicimos fue ver el problema desde arriba. Ya vimos el problema desde arriba y desde arriba lo que pasaba era que teníamos un tangencial, ¿cierto? Un normal y un eje Y, ¿cierto? Y la reflexión ocurría en el plano TN, ¿cierto? En el plano este que tengo acá. Pero debido em, a que mi sistema o mi lente tiene esta inclinación, ¿cierto? En otro plano, lo que tengo que hacer ahora es cambiar la vista. ¿Ya? Es cambiar la vista y ahora me sitúo en el plano N1 con Y. ¿Ya? Me sitúo en este plano N1 con Y y nuevamente ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio del problema para describir la reflexión de manera más fácil usando ley de reflexión, ley de Snell, etcétera. Tenemos que rotar mi sistema de coordenadas para escribirlo en función de una componente normal a la superficie, ¿cierto? A la superficie que está inclinada, y la otra componente tangencial a la superficie. Entonces, si vuelvo a compartir pantalla, puede ser medio enredado esto de los signos, pero, o sea, de las direcciones, pero les recomiendo que después le den una vuelta porque en verdad este es como el problema, no sé si más complicado, pero tiene todas las visualizaciones posibles. Ya lo que puede pasar es que las reflexiones ocurran en distintos planos, por lo tanto es bueno tener esa intuición de cómo trabajar con distintos planos de reflexión. ¿Ya? Entonces lo que decía antes, en la parte B teníamos que, ¿cierto? Sí, teníamos que la reflexión ocurría en el plano de N1, ¿cierto? Pero en esta parte que estamos trabajando ahora, en la parte de la reflexión, ocurre en el plano N1Y. ¿Por qué? Porque este es el plano relevante porque así está inclinado nuestro lente, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que hicimos al inicio del problema, y es que teníamos nuestros distintos ejes, ¿cierto? Eje Y, este va a ser el eje N2, y nuestros nuevos ejes van a estar definidos como, nuevamente, la rotación de los ejes antiguos en un ángulo
nuevamente es menos delta. No sé si queda más claro ahí, o sea, alguna duda como más específica. Yo sé que esta es más complicado, ¿ya? Porque en 3D. Pero bueno, por eso mismo puse este problema para que generar como esa intuición. Ya, igual a mí me gustó como visualizarlo, ya igual puede tomar tiempo. Pero por eso no sé si tienen más dudas. Ah, bueno, y está también la visualización esta que hice en 3D. eh, en la parte B, lo que hicimos fue ver el problema en este plano, ¿ya? El plano de la parte B, que es ese de ahí. Y ahora lo que estamos haciendo es ver el problema en este plano que está acá, que es ese de ahí. Entonces nuestro vector normal es el mismo, ¿cierto? Va la n para allá. Nuestro vector tangencial va hacia allá, en esta misma dirección, ¿sí? Y el vector y apunta hacia abajo. Entonces, en la primera parte estábamos estudiando en este plano y ahora en esta parte estamos estudiando en este plano. ¿Más claro ahí? Bueno, súper. Ya me alegro, sí. Eh, yo sabía que este iba a ser más complejo. Como les digo, hasta a mí me anduvo enredando las direcciones, pero bueno, para eso estamos. Cualquier duda, si cuando estén viendo el video ahora me preguntan nomás, ¿ya? La idea es que entendamos bien este problema. Ya, entonces, voy a dejar pintado aquí. Entonces ahora sí vamos con la reflexión, ¿ya? Esta normal que tenemos ahora, como les dije adelantada recién, está rotada, ¿cierto? Nuevamente en un ángulo menos delta, ¿ya? Entonces normal 2 está rotada en menos delta por t, ¿ya? El vector tangencial se mantiene igual nuevamente. Esa es la gracia. Entonces, aplicamos, eh, ya lo voy a hacer al revés, que lo hice antes. Entonces, podemos decir que la normal uno, porque eso es lo que vamos a hacer, expresar la base antigua en función de la base nueva, la normal uno es simplemente lo opuesto, ¿cierto? La función inversa, rotada en delta. Por lo tanto, la normal uno, lo otro que voy a anotar es que esta dirección de allá lo voy a escribir como y'. La normal uno va a ser seno de delta, cero, seno de delta, 0, 0, menos seno de delta, 0, coseno de delta del G, 1, 0, 0. ¿Ya? Esto de acá es la matriz de rotación en un ángulo delta del vector n2. Y esto de acá es coseno de delta, 0, seno de delta. Súper. Por lo tanto, n1 es igual a n2 coseno de delta, menos y', seno de delta. ¿Ya? Y acá lo que tenemos es que
Esto de acá es N2, acá es T, esto de acá es Y'. Eso es nuevamente para seguir con el tema de la regla de la mano derecha. Súper. Entonces, nuestro vector de onda refractado, ya que es el que calculamos en la parte B, es N2, N1, K menos coseno de beta, N1 más seno de beta, fíjense. Y esto de acá es N2 partido por N1, K, y ahora expresamos nuestro N1, ¿cierto?, en nuestra nueva base. Menos coseno de beta, coseno de delta, N2, más coseno de beta, seno de delta, Y', más seno de beta, el vector tangencial que se mantiene igual. ¿Ya? Aquí ya se empieza a complicar harto el problema. ¿Por qué? Porque ahora el vector de onda, que en la primera reflexión iba en una dirección, ahora va en tres direcciones. Ya, o sea, más que en tres direcciones, está en tres dimensiones. ¿Ya? Y aquí es donde se empieza a poner más, un poco más hardcore esto. ¿Ya? Entonces, para la reflexión, ¿qué es lo que nos interesa? Por ahora solo vamos a estudiar lo que ha propuesto lo otro. Nosotros solo vamos a estudiar la dirección esta E2 para ver el tema de la interferencia. Tenemos que solo ver la reflexión. Ya la refracción es para ver el coeficiente de transmisión y eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Bueno, si quieren, que queda propuesto. ¿Ya? Entonces la reflexión, nuevamente invertimos la normal. Entonces queda K sub R reflejado, ¿ya? Es N2 partido por N1, K coseno de beta, coseno de delta N2, más coseno de beta, seno de delta Ny tongo prima, más seno de beta T, en el eje tangencial. ¿Ya? Ese es este vector que estoy remarcando acá. ¿Ya? Hacia allá apunta. Y ahora queda la refracción. Ya queda esta de acá. La última refracción, ¿cierto?, que ocurre en esta interfase. Así que nuevamente tenemos que volver al sistema solidario con esa interfase. ¿Ya? Tenemos que volver a nuestro sistema, pero para allá, N1, Y, eh, y tenemos que transformarlo de nuestro sistema N2, ¿cierto? Y prima, esto acá es delta. ¿Ya? Bueno, lo de los coeficientes de reflexión, de refracción, de transmisión, etcétera, eso es aplicando las condiciones de borde con estos K que estamos calculando ahora. ¿Ya? Así que yo como que hice la mitad y la otra mitad la tienen que hacer ustedes con los coeficientes. Entonces, expresemos N2 y N1 nuevamente en nuestro sistema antiguo. N2 e Y'. Coseno de delta, la rotación ahora es menos delta. 1, 0, 0 es igual a coseno de delta 0, seno de delta. Y Y' es igual a esta matriz, ¿cierto? La matriz de rotación. Entonces, ya que tenemos expresado en nuestra base antigua, tenemos que expresar nuestro vector de onda
nuevamente para aplicar la ley de refracción. Súper. Entonces, vamos con ello. Esto de acá es n2 partido por n1, acá. Eh, coseno de beta, coseno de delta, por coseno de delta n1, ¿cierto? Estoy viendo acá, más nuevamente coseno de beta, coseno de delta, por lo que tengo acá, seno de delta en y, más coseno de beta, seno de delta, por menos seno de delta en n1, más coseno de beta, seno de delta, por coseno de delta en y, más seno de beta en la dirección tangencial. Ya, sí. Esto de acá es n2 partido por n1, k coseno de beta en de coseno cuadrado de delta menos seno cuadrado de delta n1 más coseno de beta por 2 seno de delta coseno de delta en el eje Y más seno de beta en el eje T. Súper. Entonces ahora utilizamos propiedades de ángulos dobles, ¿cierto? N1 acá, acá es coseno de beta, coseno de 2 delta N1 más seno de beta en el eje T más coseno de beta seno de 2 delta en el eje Y. Ya, y con eso tenemos expresado nuestro vector refractado, luego reflectado en el sistema de coordenadas solidario con la interfase de refracción, la última interfase de refracción. ¿Ya? Así que aplicamos nuevamente las condiciones para la refracción. Entonces, utilizamos que nuevamente las componentes tangenciales son iguales. ¿Ya? Así que ahora para descubrir cuánto vale cada componente, podemos calcular la componente normal, ¿cierto? Y su módulo al cuadrado tiene que ser igual al módulo total, ¿cierto? Que es k cuadrado, menos el módulo al cuadrado de la componente normal, ¿cierto? Recuerden que el módulo de k, del vector de onda, es la raíz cuadrada de k2 normal al cuadrado más k2 tangencial al cuadrado, ¿cierto? Siempre un vector lo podemos definir, separar por una componente normal y una componente tangencial a una cierta superficie. Y esto de acá tiene que ser igual a k cuadrado, porque estamos en nuestra material original. Así que reemplazando k cuadrado menos, y acá reemplazo esta igualdad de acá, menos n cuadrado, n2 cuadrado, digo por n1 cuadrado, estoy reemplazando la componente tangencial acá, que la componente tangencial es tanto t como y, ¿ya? Estos dos vectores son tangenciales a la superficie. N2 partido por N1 al cuadrado por K cuadrado, seno de beta cuadrado más coseno de beta cuadrado, seno cuadrado de 2 delta. ¿Ya? Y eso de acá es el cuadrado de mi componente normal. ¿Ya? Y mi componente tangencial, por definición, es lo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, la dirección de
mi vector K2 es igual a, bueno, en verdad mi vector K2 es igual a K, ¿cierto? Su módulo, eh, lo tengo acá, sí, raíz cuadrada de uno menos n2 partido por n1 cuadrado seno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta seno cuadrado de 2 delta en la componente normal, ¿cierto? Y más la componente tangencial que por definición es la misma que la que ya venía. N2 por N1 ¿ya? Por seno de beta de uno más coseno de beta seno de 2 delta en Y. Y eso es nuestro vector K del rayo número 2. O sea, de la segunda reflexión, entre comillas. Ese es nuestro vector K de... Bueno, en verdad voy a bajar la foto. Este es el vector K de este rayo de acá. Que como pueden ver, tiene un pequeño, no es paralelo a este, ¿cierto? Tiene una pequeña inclinación debido a la curvatura de esta, no curvatura, vale, no curvatura, debido a la inclinación de esta superficie, ¿cierto? Y provoca un ángulo delta que está relacionado con esto que tengo acá. Ya, ese es nuestro vector K2. ¿Bien? Entonces, tenemos lista esta parte. ¿Ya? Hicimos, calculamos E1, B1, E0, B0, ER, BR, ¿cierto? Calculamos el coeficiente de reflexión de solo el rayo principal, el coeficiente de transmisión queda para ustedes, ¿cierto? Pero básicamente es seguir la segunda refracción, ¿cierto? Es seguir con lo que yo hice acá, en vez de ver K sub R, R mayúscula, ver K sub R, R y ver las distintas amplitudes, ¿cierto? Entonces eso queda de propuesto. Y calculamos la dirección de propagación del campo eléctrico E2, que es K2, que es lo que acabamos de calcular. ¿Ya? Si seguimos viendo, si seguimos haciendo el trabajo de las amplitudes, podríamos llegar a esta amplitud E2 en función del rayo incidente, ¿cierto? Y con eso podrían ya calcular la segunda reflexión parcial. ¿Ya? Es harto cálculo, ¿ya? No, no crean que es poco, es harto cálculo de esa reflexión, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, pero eso también queda propuesto, ya para que ustedes estudien. Ahora, lo que yo voy a hacer es seguir con el problema para ver el tema de la interferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que está inclinado mi segunda interfase, está levemente inclinada, y con eso vamos a calcular la distancia de cizalla, que es básicamente la distancia entre estos dos haces, ya esta distancia que, bueno, acá la digo G, esta distancia que está acá, el ángulo delta, con el cual sale inclinado en este plano mi haz, ¿cierto? En función del el ancho L del lente, ya, que no lo escribí acá, pero es un ancho característico L. Y la diferencia, también tenemos que calcular la diferencia de camino óptico D. Ya acá no lo fraseé muy bien, porque esto es algo que hay que calcular, no es un dato. Ya, pero lo vamos a hacer. ¿Hay alguna duda hasta acá, antes de empezar con lo que queda de problema? No vi.
¿Qué letra era? Es la letra E. Ya, pues no hay dudas, así que vamos nomás. Para calcular el ángulo teta. Ya, para calcular el ángulo teta es bastante simple en verdad. Este de acá es KR, este de acá es KRR, y el ángulo que hay entre estos dos es teta, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, y este vector de acá, ¿cierto? Va en el eje Y. Me perdí un poco con los planos de nuevo. Ahora, ¿en qué plano sale el teta? Sale en el plano lateral, ¿ya? En el plano lateral. Lo voy a traer la vista 3D, que según yo con esa queda un poco más claro. Esto por ahí no. Pero básicamente el ángulo teta va a quedar mucho más claro ahora que si termino de escribir esto. Tiene que ver con la diferencia del eje Y, ¿ya? Porque uno sale hacia allá y el otro sale inclinado hacia abajo. Bueno, y un poco desplazado, pero es para darlos cuenta. Entonces, en este plano, es en el plano YN1. Ese es, ¿ya? Y simplemente, quizá ahora queda un poco más claro, este ángulo teta da cuenta básicamente de este como desplazamiento del eje K, ¿cierto? En la dirección Y, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que seno de teta igual a N2 partido por N1. Bueno, porque acá había un N2 partido por N1, coseno de beta, seno de 2 delta. Y si teta es chico, tenemos que teta simplemente es esto que tenemos acá. Presumimos que no cambia el ángulo teta al salir del lente entonces. Es que este es el K2. No, sí, en verdad lo dibujé quizá un poco mal. Este es el K2, es este que estoy usando acá. Entonces ya es este ángulo que está acá. Entonces, en verdad, este, mejor dicho, este acá es K0. Ahí sí. Entonces, ya tenemos, el ángulo teta sí cambia por salir del lente, ¿ya? Entonces, acá estamos considerando K2, sí. De hecho, eso es lo que dice el problema. Ahí sí, perdón por la confusión. El ángulo teta es, literalmente lo tengo acá definido, eso fue mala mía. El ángulo de la dirección 2, ¿cierto? Con respecto a la dirección original, que básicamente, sí, la dirección 0. Eso. Ahí sí. Bueno, ya, por mientras, voy a seguir. Ya, ahí sí. Bueno, sí. Perdón por eso. ¿Ya? Es K2 y K0. Y el ángulo teta que está entre esos dos, que como podemos ver en este dibujo, efectivamente es el que da cuenta de esta diferencia o esta distancia en el eje Y. ¿Ya? Y por eso utilizamos N2 partido por N1, coseno de beta, seno de 2 delta. ¿Ya? Ahora usamos que delta es chico y tenemos que esto es N2 partido por N1, coseno de beta, seno, eso ya no, por 2 delta. ¿Cierto?
Y ahora utilizamos la definición de beta, ¿cierto? Teníamos que n1 seno de alfa es igual a n2 seno de beta, ¿cierto? Eso era por la ley de Snell, ¿ya? Así que tenemos que beta es igual a n1 partido por n2 seno de alfa, y todo esto es en arco seno. Así que reemplazamos acá y utilizamos una cierta propiedad muy conveniente, y es que coseno de beta puede ser escrito como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de beta, ¿cierto? Por lo tanto, este seno se cancela con este arcoseno y me queda que esto es igual a 2 delta n2 partido por n1 raíz cuadrada de 1 menos n1 cuadrado partido por n2 cuadrado seno cuadrado de alfa. ¿Bien? Así que saco esto de la raíz y me queda 2 delta raíz de n2 partido por n1 menos seno cuadrado de. Esto acá lo voy a definir como n. Por lo tanto, mi ángulo θ es igual a 2 delta raíz cuadrada de n cuadrado menos seno cuadrado de alfa. Entonces, para eso vi la diferencia entre mi K0 y mi K2, ya en el eje, o sea, en el plano Y, eh, N1, en ese plano, ¿cierto? Y me di cuenta que esa diferencia principalmente, ya todo esto asumiendo estas diferencias pequeñas, etcétera, estos ángulos pequeños, principalmente ocurre en el eje Y, ¿cierto? Ocurre en el eje Y. Por lo tanto, asumiendo que θ es chico, ya porque todos estos ángulos son pequeños, en verdad, está levemente inclinado, y delta chico, y utilizando la ley de Snell original, ¿cierto? Que habíamos hecho, llegamos a que el ángulo θ es simplemente proporcional a delta, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de este n cuadrado, esta diferencia, esta más que diferencia, relación entre eh, los índices de refracción, menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Tiene que ver también con el ángulo con el que incide mi haz. Entonces ahora vamos con S. Ya queremos calcular S, queremos calcular la distancia de cisalle, y para eso voy a agrandar esta figura. No tiene sentido definir una distancia de cisalle en la otra vista. ¿Por qué? Porque hay un ángulo, ¿ya? Acá asumimos que las dos salen aproximadamente, desde la vista superior, salen aproximadamente paralelas, ¿ya? Entonces, por eso tiene sentido definir una distancia a la cual se mantiene constante, esta distancia S. Entonces, esta distancia S, ¿cómo la calculamos? Tenemos que S es esta distancia que tengo acá. Acá es S, ¿cierto? Y esta distancia a la cual rebota, ¿cierto? Es largo L, que yo dije, el ancho de mi lente. Y este ángulo, ya vimos que por ley de Snell, ¿cierto? Este alfa, este ángulo de acá es beta. Entonces se nos reduce simplemente a un problema de geometría, ¿cierto? Esto de acá yo le voy a poner G. Ya esta distancia de acá, G. Y esto de acá le voy a poner simplemente H, medios. ¿Bien? Se supone que esto está en medio. No me quedo muy en medio. Se supone que esto está en medio. Así que utilizando geometría, ¿cierto? Tenemos que, eh, está acá un ángulo recto, ¿cierto? H. Ah, bueno. Y esto de acá, utilizando también ángulo, es alfa. Puros triángulos. Todo H.
Seno de alfa es igual a S, H medios. No, H, sí, H, está bien. Ya. G seno de beta es igual a H medios. G coseno de beta es igual a L, ¿cierto? Está acá beta. Eh, por lo tanto, de estas dos, ¿cierto? Nos sale que tangente de beta es igual a H dividido en 2L, ¿cierto? Así que podemos reemplazar H en esta expresión. Tenemos que H es igual a, eh, bueno, 2L tangente de beta. Por lo tanto, S es igual a 2L seno de beta coseno de beta por coseno de alfa. ¿Ya? Y nuevamente utilizamos la ley de Snell, ¿cierto? Todo acá es 2L, 1 partido por N, seno de alfa partido por coseno de beta. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, ya para el coseno de beta, lo que tenía yo acá. Nos queda que S es igual a L seno de 2 alfa, ya 2 seno coseno, partido por raíz cuadrada de n cuadrado menos seno cuadrado de alfa. Y con eso tenemos la distancia de cisal. Ya tenemos la distancia con la cual van a salir estos dos haces, la separación con la cual van a salir visto desde arriba. ¿Ya? Esa distancia va a ser muy importante en verdad para el interferómetro. ¿Por qué? Porque esa distancia depende de esa distancia es cuál es el área en la cual podemos observar este patrón de interferencia. Ya. Entonces, lo último que nos quedaba era el camino óptico de, ¿cierto? Calcular D. Y para eso, em, lo que notamos es que acá tenemos esto así. Esto acá es este medio adelante, ¿cierto? Este venía para allá y ocurría la primera reflexión y esto iba para allá. Em, la diferencia de camino óptico ocurre porque acá hay una diferencia, un desfase, ¿cierto? Porque acá viaja más la luz, ¿cierto? Y ese desfase es simplemente 2 por K por R, ¿ya? Donde R da cuenta de esta distancia, ¿cierto? Así que tenemos que esto es igual a 2K N2 partido por N1 por menos coseno de beta por la normal 1 más seno de beta por la tangencial punto R'. ¿Ya? Ahora podemos ver cuánto vale este R' y todo, pero lo que nos interesa es el desfase, ¿ya? ¿Cierto? Una diferencia, ¿cierto? Pero lo que hay que recordar es que cuando vemos esto de refracción, ¿cierto? Cuando vemos refracción, las componentes tangenciales son iguales, ¿ya? Son lo que yo di para las dos refracciones que trabajé. Por lo tanto, de todo esto, en verdad, solo nos va a importar, perdón, la componente normal, ¿ya? Y lo que se recorre en la componente normal es la distancia que nos da el enunciado, que es la distancia L. Por lo tanto, tenemos que la diferencia de camino óptico es simplemente 2 por K. Bueno, este K se va, ¿cierto? Una distancia, N2 partido por N1, L coseno de beta. Y esto de acá es
2L dividido por n cuadrado menos seno cuadrado de f. Y esta es la distancia de camino óptico que da cuenta, en verdad, de el desfase que hay de la luz. Ya la luz experimenta un desfase, literalmente desfase, porque la fase, ¿cierto?, de la luz, eh, experimenta un desfase y está dado por esto que tiene que viajar, ¿cierto? Y solo depende de la componente normal, ¿ya? Porque en la refracción las componentes tangenciales se mantienen iguales. ¿Ya? Entonces, ya estamos llegando al final. Yo sabía que iba a quedar largo este problema en todo caso. Eh, Vamos con la parte F. Queda la parte F y la parte G. Poquito. Lo primero que nos dicen es que ahora queremos estudiar el patrón de interferencia, ¿cierto? Queremos estudiar cómo va a ser el patrón de interferencia y para eso nos recomiendan hacer un cambio de sistema de coordenadas. Ya ese cambio de sistema de coordenadas es que x', nuestro nuevo sistema, nuestro nuevo x, va a ser x desplazado en una distancia a, que en verdad esa distancia a es simplemente nuestra distancia s, ¿ya? Nuestra distancia de cisalle, igual a s. Y mi vector y mi vector z van a ser rotados nuevamente, como lo hemos hecho ahora, pero van a ser rotados en un ángulo teta. ¿Ya? ¿Para qué? Porque ahora nuestro nuevo sistema de coordenadas va a ser solidario en vez de que sea solidario con el primer rayo reflejado, va a ser solidario con el segundo rayo reflejado. ¿Ya? Básicamente el que sufrió todo lo que es el desfase. ¿Ya? Este cambio de coordenadas, eso es todo lo que hace. Desplaza el sistema de coordenadas y lo rota tal que vaya solidario ya no con la primera reflexión, sino que con la segunda. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nuestro E2 va a ser simplemente X en Y Z más la diferencia de camino óptico, ¿cierto? Por la exponencial y todo esto, básicamente Z más D. ¿Ya? Y con esto tenemos que calcular E1 más E2 para una distancia Z arbitraria, no Z', Z. ¿Ya? Entonces, calculemos el patrón de interferencia, patrón F. Vemos que esto es igual a 1 más E2, igual a... Ah, y lo otro que nos dicen es asumir que los dos tienen la misma intensidad. Esto va a simplificar cálculo, más que nada. Por la parte temporal, ¿cierto? Por la exponencial, eh, así, exponencial de IKZ más phi en X y Z más exponencial de menos I Z más D más phi de X', Y', Z' más D. Me quedo medio apretado esto. Ya, acá tenemos en sistemas de coordenadas distintos, así que vamos a tener que juntarlos. Pero vamos a calcular ahora módulo de 1 más E2 al cuadrado. ¿Ya? Y la gracia es que esto lo pueden usar siempre, en verdad, esto lo podemos definir como θ1, lo que está acá adentro, mayúscula 1, acá lo podemos definir como θ mayúscula 2, y el módulo, siempre que tenemos este tipo de expresiones, ¿ya? Hacer módulo al cuadrado de parte normal, ¿cierto? Por 2 más 2 coseno de θ1 menos θ2. Ya eso lo pueden desarrollar ustedes, ¿verdad? Elevar, o sea, multiplicar por el complejo conjugado de este y de este. Y esto nos queda como
4 cuadrado de uno más coseno de uno menos teta 2 medios es igual a 4 módulo cuadrado de coseno cuadrado de teta 1 menos teta 2 medios. ¿Bien? Y esto de acá no voy a seguir anotando estas componentes porque en verdad no aportan información al patrón de interferencia. Es eh, coseno cuadrado de un medio kz, kz menos kz prima menos kd más phi menos phi prima, ¿cierto? Entonces, ya estamos súper cerca, ¿cierto? Necesitamos ahora transformar estas coordenadas primadas en nuevamente las coordenadas normales, ¿cierto? Así que utilizamos la transformación que nos da el enunciado. Eh, Voy a subir a buscarla. La transformación que nos da el enunciado. Esto de acá nos dice que z' es igual a z menos zy, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá va como coseno cuadrado de medio kz menos kz más ky menos kd más phi menos phi prima. Ya este phi prima es simplemente evaluado en las coordenadas primadas y el z prima más el camino. Y esto de acá va como coseno cuadrado de medio k, acá se cancelan, teta y menos kd más phi de x, y, z menos phi de x menos s, y esto es y, z prima. Súper. Entonces ahora este de acá va a ser el patrón de interferencia. Entonces, a una distancia z. ¿Ya? Ahora reemplazamos, ya que ahora sí lo último, z igual a L, para ver en una cierta pantalla, aquí está una distancia L, eh, y reemplazamos nuestro phi que nos dan en la parte A. Ya en la parte A nos dicen que phi es igual a k dividido por 2 r en función de z por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Este y. Por lo tanto, nos queda que el patrón va como coseno cuadrado de k medios dividido por teta y menos d más x cuadrado más y cuadrado dividido en 2r menos x menos s al cuadrado más y más teta l cuadrado. Eso aplicando la transformación también de y prima, teta z, dividido por 2r. Ya, así que expandimos esto, este cuadrado de acá, y nos queda x cuadrado dividido en 2r más y cuadrado dividido en 2r menos x cuadrado dividido en 2r menos s cuadrado partido en 2r más 2x s dividido en 2r menos y cuadrado dividido en 2r, ¿cierto? Estoy expandiendo esto de esta acá. Menos y, si lo anoté, menos teta L cuadrado dividido en 2R menos 2 teta L dividido en 2R.
Así que reemplazando esto acá arriba, nos queda que el patrón de interferencia en una distancia L va como coseno cuadrado de k medios por θ y menos d menos s cuadrado dividido en 2r menos θ L dividido en 2r, todo esto al cuadrado, más xs dividido en r menos y θ L partido en r, ¿cierto? Y esto de acá es simplemente constante, me refiero a constante de y y de x, ¿cierto? Así que es simplemente una fase arbitraria, ¿ya? Una fase phi cero. Nos va a aportar a cómo es mi patrón de franja, a manera macro, me refiero. Por lo tanto, esto es coseno cuadrado de k medios, θ y más xs dividido en r, menos y θ L dividido en r más phi cero. Y ahí ya reducimos bastante la expresión del patrón de interferencia. Y nos queda el cuadrado, lo voy a escribir como algo de y algo de x solamente. XS dividido en r más θ y, uno menos L partido por r, más phi cero. ¿Ya? Súper. Entonces, con eso quedamos listos con el patrón de interferencia, ¿ya? A una distancia L. Este de acá va a ser el patrón de interferencia y ahora podemos empezar a estudiar la franja, ¿ya? Para que tengamos franjas, tenemos que la constante A por X más la constante B por Y, ya esto es en una función arbitraria general, es una constante. Ya nuestras franjas va a ser tal que tenemos una intensidad constante, ¿cierto? Entonces a X más BY igual a una constante. Por lo tanto, Y, podemos despejar, es menos A partido por B, X más esa constante. Bueno, partido por B, ¿cierto? Así que, para saber el ángulo de las franjas, podemos ver que Y es igual a X por una pendiente, así que la pendiente es tangente de phi, donde phi es el ángulo de esta franja. Tanto tangente de phi igual a menos A partido por B, igual a menos S partido por R, dividido en θ, 1 menos L partido por R, es igual a menos S, dividido en R θ, 1 menos L partido por R. Con eso tenemos descrito nuestro ángulo phi. Y aquí es donde al tiro podemos notar que efectivamente el ángulo de las franjas depende de la curvatura de mi R, ¿cierto? Por lo tanto, este interferómetro efectivamente, después de todo este cálculo, sirve para detectar si un haz va colimado o no, ¿ya? Si el haz tiene una cierta curvatura, ¿ya? Una cierta curvatura R, lo que va a pasar es que tangente de phi va a modificarse, ¿cierto? Por otra parte, si es que el haz va colimado, lo que vamos a tener es que R tiende a infinito, ¿cierto? Y si R tiende a infinito, tangente de phi va a ser 0. Por lo tanto, phi es igual a pi medio, pi, o 0, 0. Sí, por lo tanto, phi es igual a 0 y lo que vamos a tener es que, hago el dibujo, eh, vamos a tener que las rayas van a ser horizontales, ¿cierto? Ahora, dependiendo de R y dependiendo de L, lo que va a pasar es que este phi va a ser distinto de 0.
Y si es distinto de cero, lo que va a pasar es que dependiendo del radio de curvatura y la distancia, las franjas van a estar en una dirección u otra. Y esa dirección me va a decir si es que el haz está agrandándose, tiene un radio de curvatura positivo, o si es que el haz está achicándose. Ya se las está achicando. Entonces, con eso tenemos eh, finalmente descrito este interferómetro. Y sirve este interferómetro, ya vimos, para ver la dirección de las franjas. Bueno, lo último que quedaba era calcular el espacio entre las franjas. El espacio entre las franjas, en verdad, como estamos con una función coseno, ¿cierto? El espacio entre una y otra tiene que ser, está relacionado a estas dos pi, ¿cierto? Entonces tenemos que A por delta X más B delta Y es igual a 2pi, ¿ya? Em, y tenemos que en el eje Y D por D es igual a pi, por lo tanto, la distancia D entre franjas, la distancia D es vertical, ¿ya? Por eso hay un pi. Es igual a pi partido por B, esto es igual a pi partido por k teta medios 1 menos L R, esto es igual a 2pi partido por k, 1 dividido en teta, 1 menos L partido por R. Esto acá es la longitud de onda, así que es lambda partido por teta, 1 menos L partido por R. Ya, esto acá es solamente para estudiar el tema del ancho de la franja y notar que el ancho de la franja depende de la longitud de onda, de la onda electromagnética en la que estamos, en verdad depende de la longitud de onda del láser. ¿Ya? Entonces, ya es un problema bastante largo, bastante cálculo, pero la verdad es que me gustó harto este problema porque es como bastante completo y aparte que es algo que hemos usado nosotros en el laboratorio. Entonces, este problema es algo de la vida real, es algo de la vida real que ya pueden empezar a resolver ustedes, ¿ya? Es un poco complicado por el tema de, de los ángulos, ¿cierto? De las reflexiones, de que va en tres dimensiones, pero con un poco de cuidado se llega a que efectivamente este dispositivo, simplemente este lente que está inclinado en uno de los lados, sirve para detectar curvaturas en los haces de luz, ya en la onda electromagnética. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del problema. Mientras, si tienes dudas, puedes mandarlas por el chat. Lo primero que hicimos fue expresar estos campos eléctricos, ¿cierto? Para la primera reflexión y refracción, ¿cierto? E1, E0 y R. Eh, lo expresamos en función de, o mejor dicho, en la base esta que da cuenta de los ejes tangenciales y normales, ¿cierto? A la primera superficie, siempre que estamos trabajando con reflexiones y refracciones, es útil trabajar en una base solidaria a la superficie, ¿ya? Porque así podemos simplemente invertir la normal o invertir la tangencial. Y eso fue lo que hicimos acá. Expresamos el vector reflejado, que es el que va en el eje Z, en función de el eje normal y el eje tangencial a la superficie. Y luego para encontrar el vector incidente, simplemente el opuesto, ¿ya? El opuesto aditivo. Y para la refracción utilizamos ley de Snell. Entonces con eso tenemos las direcciones de nuestros campos eléctricos y ahora falta imponer condiciones de borde para encontrar nuestras amplitudes en función de una. Siempre tenemos que saber una. Entonces asumimos que la polarización iba en el eje Y. Esto acá va a ser más complicado después porque la incidencia ya no va a ser normal. Tangencial, no me acuerdo cómo se decía. Pero el eje, después ya la polarización va a ir en el eje Y, pero igual la reflexión cambia el eje Y, entonces va a ser complicado. Eso está en la tarea, creo. Pero acá en la primera reflexión
va todo en el eje Y, no hay problema. Y ponemos las condiciones de borde, ¿cierto? De continuidad, en verdad. Para eso necesitamos saber el campo magnético. Utilizamos esta expresión que tengo acá. Eh, y aplicamos esta regla de la mano derecha para encontrar los campos magnéticos y aplicar las condiciones de borde. Una vez aplicadas las condiciones de borde, vamos a tener dos ecuaciones para que relacionan nuestro campo reflejado, incidente y refractado, ¿cierto? Y de ahí podemos despejar una, podemos despejar dos, podemos despejar las que queramos para lo que necesitamos. En nuestro caso necesitamos el coeficiente de reflexión, así que despejo E sub R, perdón, despejo E sub 1 en función de E sub 0. Y eso fue lo que hice acá y llegamos al coeficiente de reflexión, que es lo que tengo acá. Acá lo voy a escribir al revés, que era lo que nos pedían, coeficiente de reflexión, que básicamente es la amplitud reflejada partida por la amplitud incidente. Entonces, para el de transmisión, es hacer esto mismo, solo con un poco más de cuidado con el tema de las polarizaciones. Chuta, perdón. Eh, y luego para la parte D, lo que nos pedían era encontrar la dirección del rayo que sale, ya la dirección del rayo E2, que es como la segunda reflexión que se llama. Para eso hay que tener bastante ojo con las direcciones de los ejes, ¿cierto? Pero logramos entender cómo relacionar el eje que utilizamos en la primera parte con el segundo y cómo ver el tema de rotarlos para dar cuenta de esta segunda interfase. Y con eso aplicamos la primera reflexión y luego aplicamos la segunda refracción para obtener el vector K2, ¿cierto? Igualando las componentes tangenciales y obteniendo un módulo de la componente normal, simplemente restándolo del módulo total. Y luego empezó la parte ya para ver el tema de la interferencia, ¿cierto? Ver con qué ángulo sale mi vector, ¿cierto? Mi vector de segunda reflexión, el ángulo teta, ¿cierto? Vimos que utilizando ciertas aproximaciones llegamos a una expresión bastante acotada, ¿cierto? O sea, bastante simple. Y lo mismo para la distancia entre los dos haces, que es importante. Si es mucha, no va a haber interferencia, y si es poca, o sea, van a ir. Si es poca, en verdad va a ser casi el mismo, ¿cierto? El mismo haz que esta que tenemos acá. Y la diferencia de camino óptico para saber entender cómo va a ser esta diferencia de fase que va a provocar la interferencia, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de camino óptico efectivamente es lo que hace que haya interferencia. Luego calculamos el patrón de interferencia haciendo cambios de coordenadas, ¿cierto? Solidarios con uno o con otro haz. Y con el patrón de interferencia lo analizamos, ¿cierto? Que es simplemente una función en dos dimensiones, una componente en X, una componente Y. Y para que hayan franjas tenemos que hacer que ambas sean constantes, ¿cierto? Y gracias a eso encontramos el ángulo de las franjas que efectivamente depende de la curvatura que tiene un haz. Por lo tanto, nos sirve para saber si va colimado o no. Y ese fue el auxiliar. ¿Ya? Si queda alguna duda, por supuesto pueden escribir a donde sea, que lo pueda leer, obvio, y responder. Mm, es un problema bastante complicado. ¿Por qué impuse al final la parte de i igual a pi? Porque como estamos con coseno cuadrado, la distancia entre ambos, como entre ambas franjas iguales, es pi, no es 2pi, ¿cierto? Porque, bueno, por eso, porque va desde, eh, se duplica como no sé cómo decirlo así con las manos. Lo voy a compartir con pantalla. Sí, lo impuse solo en i dejando x fijo porque la distancia d está definida solo sobre el eje y. Ya. ¿Por qué impuse la distancia pi?
porque tenemos que el patrón de interferencia va como coseno cuadrado, no sé, de y, digamos, y esto es y, esto es coseno cuadrado, y el coseno, ¿cierto?, de y es así, y el coseno cuadrado, lo voy a hacer con este lápiz, uy, esto sí que me cuesta más o menos dibujar, a ver, coseno cuadrado es así, y esta distancia que hay acá es pi, esta distancia es pi, y lo dejé con el eje y porque la distancia se define, como se puede ver acá, sobre el eje Y. Ya, entonces, si no hay más dudas, bueno, voy a dejar de grabar. Como iba diciendo, ahí quedó claro, súper. Como iba diciendo, problema largo, pero me pueden escribir, por supuesto, donde sea, eh, para si quedan dudas. Y eso, igual es un problema bastante completo. eh, y nos estamos viendo el miércoles en el auxiliar de preparación para el control 2. Así que, pues, compartir.